Empezamos entonces. Sí, se va. Ah, ya, muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Eso es lo que quería saber porque como acá hay medio interferencia ya. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la cinética química y vamos a ver que esta estudia la velocidad de las reacciones, el mecanismo, que también se conocen como etapas en las que se lleva a cabo y los factores que las afectan. En este caso, vamos a ver que en el cual los mecanismos, ¿no? La cinética química va a estudiar los mecanismos debido a que estos, ¿no? Estos van a producir, ¿no? Van a producir ciertas, eh, van a producir ciertas las reacciones químicas y esto es muy importante porque así nosotros vamos a poder identificar, ¿no? Identificar si estas son, pues, de primer orden, segundo orden, y es bastante necesario. También la cinética va a estudiar la velocidad con la que se llevan a cabo estas reacciones químicas y los factores que pueden interferir o pueden cambiar, ¿no? Dicha velocidad en las reacciones. Esta cinética química, ¿no? Está basada, ¿no? En las teorías que explican la velocidad de la reacción. Estas teorías que explican la velocidad de la reacción son conocidas como la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado. Entonces, en la teoría de colisiones, vamos a tener, ¿no? Que en primer lugar, estas moléculas, ¿no? Estas moléculas van a tener que cumplir ciertos parámetros para poder llevarse a cabo. Entonces, vamos a ver que en primer lugar es hacer contacto, es decir, deben colisionar. Entonces, ellas deben de chocar entre ellas, ¿no? Más claramente, deben de chocar entre ellas, ¿no? Y estos choques generalmente entre ellas son elásticos, o sea, duran muy poco tiempo. Y si estos choques no son como debe de ser adecuados, entonces no se va a llevar tampoco a cabo la velocidad, la reacción. Por otro lado, también tenemos que deben acercarse con orientación apropiada, ¿no? Deben acercarse con orientación apropiada. Justamente aquí en el gráfico, ¿no? Se ha colocado, ¿no? El cómo estas orientaciones deben de darse, ¿no? ¿Qué pasaría si estas no se van a dar como en el caso B, en el cual aparece la orientación, ¿no? La orientación, ¿no? No adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a formar el producto, que en este caso debería de ser agua, o diré el yoduro de hidrógeno, no se va a ver, porque acá uno es acá, por ejemplo, hidrógeno, y el otro es yodo, ¿no? Yodo molecular, hidrógeno molecular, que al orientarse y chocar, deben de formar el yoduro de hidrógeno. ¿No? Si no fuera así, si no hay una forma adecuada, como se ve en este gráfico, ¿no? En este gráfico, vamos a observar que efectivamente no se va a llevar a cabo el compuesto, no se va a cabo la reacción, por lo tanto no hay producto. En el caso superior, cuando es una orientación adecuada, vemos que la orientación justamente es exacta, la colisión también se da, entonces vamos a poder obtener el producto, en este caso dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Por otro lado, la teoría del complejo activado nos dice que se debe de adquirir una energía mínima llamada energía de activación para que se pueda dar la reacción y formar el producto, ¿no? Esta energía de activación y la formación de producto de reacción se da pues en la teoría del complejo activado. Tenemos acá, ¿no? En el eje Y, que es el eje de coordenada Y, vamos a tener la energía, mientras que en el eje X tenemos el avance de la reacción. Miren ustedes, qué interesante. Y vamos a observar que se parte, ¿no? Aquí tenemos las moléculas de ¿qué? Dos moléculas de hidrógeno y tenemos una molécula de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que esta energía que poseen cada una de estas moléculas al momento del choque y la orientación, vamos a ver que van a poder generar suficiente energía
como para llegar al punto que se denomina complejo activado, donde este complejo activado se produce pues por una energía de activación que tenemos aquí de coloración verde, ¿no? Entonces, esta energía que produce de activación es tal que puede formar, llegar al punto máximo del complejo activado donde estas moléculas se unen para formar el producto y decaer esta energía hasta obtener el producto que se obtiene, en este caso que es el agua, dos moléculas de agua, ¿no? Que es el producto final de la reacción. Esta reacción de la que hablamos puede ser de dos tipos, fíjense chicos, puede ser del tipo exotérmico o puede ser del tipo endotérmico. Entonces vamos a ver en la reacción exotérmica, ¿no? Que nosotros vamos a graficar en el eje Y la energía, ¿no? Y también vamos a graficar el transcurso de la reacción, quiere decir el tiempo en que se lleva a cabo esa reacción, chicos. La energía, vamos a tener que la energía máxima que se alcanza es la energía del complejo activado, tenemos la energía de los reactantes, tenemos la energía de los productos, ¿no? Entonces, esta curva que se traza en color rojo que ustedes observan está partiendo pues de los reactantes, ¿no? Estos reactantes que en un inicio que hemos visto el ejemplo anterior puede haber sido el hidrógeno con el oxígeno u otros reactantes que van a poder ellos tener esa energía para poder llegar, ¿no? Llegar para unirse, al unirse, para formar molécula, van a alcanzar, pues, ¿no? Un estado de transición conocido también como el de complejo activado, ¿no? Esta diferencia entre estas dos energías se conoce como energía de activación que podemos observarla en el gráfico. Aquí se las estoy indicando. Esta energía de activación, como ya les he indicado, es la diferencia entre la energía del complejo activado y la energía de los reactivos. Por otro lado, después de llegar a este punto, que es con el cual llega con la energía del complejo activado, que es tan solo un estado de transición, vamos a ver que rápidamente, ¿no? Esto se dice estado de transición porque se lleva a cabo solamente en segundos, imagínense, en segundos nada más, ¿no? Y luego esto decae hasta obtener una cantidad de productos, ¿correcto? Esta cantidad de productos que obtenemos, ¿no? Debido a esta reacción, ¿no? Va a producirse y se denomina, pues, acá que se tiene una energía de productos. Al tener una energía de reactivos y ahora tenemos una energía de productos, ¿no? De productos, ¿no? La diferencia entre esta energía de reactivos y de productos, o sea, productos menos reactivos, lo que vamos a obtener es la entalpía de reacción. Esta entalpía de reacción, cuando es exotérmica, es menor que cero, o sea, es negativa. Es negativa. ¿Por qué es negativa? Ojo con eso, chicos, ojo con eso. Es negativa porque la energía sale del sistema hacia afuera del sistema, ¿no? Sale hacia afuera del sistema, por lo tanto es negativo. Todo lo que salga del sistema es negativo, ¿ya? O sea, el sistema está conformado por la reacción que se está dando dentro de un recipiente o dentro de algo, ¿no? Entonces acá tenemos que esta entalpía de reacción viene a ser igual a la energía de reacción, chicos. Y esta energía de reacción no es otra cosa que la diferencia entre la energía de productos menos la energía de reactivos. ¿Correcto? Vamos ahora a ver el otro caso. Ya hemos visto la reacción exotérmica, ahora vamos a ver la reacción endotérmica. Entonces, también vamos a tener el cuadro en el cual en el eje Y se encuentran las energías, ¿no? E iniciando la energía máxima, que es la energía del complejo activado, y luego viene la energía, en este caso, de productos y la energía de reactivos. Como esta es una energía, una reacción de tipo endotérmico, entonces estos reactivos, miren dónde están, ¿no? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Se encuentran abajo, ¿no?
después de obtener, ahora vamos a explicar eso, por qué esta energía de reactivos va a necesitar, que se le dé energía a estos reactivos para poder alcanzar el estado de transición, ¿no? Les va a dar energía. Se les va a dar energía. No es como en este otro caso anterior en el cual ya ellos tenían su energía propia con la cual lo utiliza. No, acá vamos a necesitar darle energía. Van a darle energía. Entonces, estos reactivos van a iniciar con esa energía la formación de su producto, llegando al estado de transición. Ya recordemos que una vez que ha llegado a ese estado de transición, esa energía, diferencia de entre la energía de los reactivos y la energía del complejo activado, energía del complejo activado menos la energía de reactivos, nos da la energía de activación. ¿Correcto? Siempre es así. Miren acá también, ¿no? En el primer caso también es energía de complejo activado menos energía de reactivos. Acá también, ¿correcto? Ya. Pero ¿qué va a pasar? En el caso de una reacción endotérmica, esta energía va a terminar mucho más rápido, ¿no? Que la energía de los reactivos. Por lo tanto, esta aparece antes, ¿no? Que la energía de reactivos, sino después, como en el caso anterior. Pero vamos a tener también una diferencia entre estas dos energías, no la energía de productos, no la energía de reactivos, y lo que vamos a obtener aquí es una entalpía de reacción positiva. Mayor que cero significa positiva. Y positiva es cuando hemos hecho ingresar energía ¿a qué? Al sistema. Cuando hacemos ingresar energía al sistema, quiere decir que se trata de una reacción endotérmica y que esta energía es del tipo mayor que cero, o sea, positiva. Todo lo que ingresa al sistema es positivo. Cuando sale energía del sistema es negativo. Que te vaya bonito. Ya, ya. Entonces tenemos aquí la entalpía de reacción va a ser igual a la energía de reacción, que es igual a la energía de productos menos la energía de los reactivos. Bien, pasamos entonces ahora a medirla. Vamos a ver. Miren, muy interesante. Empezamos entonces con el estudio de la velocidad de reacción. Como habíamos dicho en un comienzo, esta cinética química se encarga de estudiar ¿qué? Los mecanismos, la velocidad y los factores que afectan a estas reacciones químicas. Entonces, ahora empezamos con la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción estudia o mide el cambio de la concentración. Miren cómo se escribe. Cambio de concentración, chicos. Cambio de la concentración. Es un delta de la concentración, ¿ya? O sea, es un triangulito y corchetes. De los reactantes, miren, de los reactantes, ¿no? Nos hablan de los reactantes a productos de una reacción química con respecto al tiempo, porque esto va a tener un tiempo determinado, ¿no? No va a ser infinito, sino un tiempo determinado. Se va a dar esta reacción. Entonces, para ello, ¿qué nos piden? ¿Cuál es el básico? Lo básico es que tengamos una reacción o una ecuación química, en todo caso, que esté balanceada. Miren, ¿por qué sabemos que está balanceada? Porque tiene los coeficientes estequiométricos cada uno de esos componentes. Entonces, luego de tener una ecuación del tipo estequiométrico balanceada, o sea, con sus coeficientes estequiométricos dados, planteamos la ecuación de la velocidad de reacción para el componente C. En este caso, el componente C es uno de los productos que se van a obtener. Entonces, la velocidad de reacción de este componente con la cual se está formando este componente va a ser igual a la concentración, como hemos definido acá el cambio, ¿no? La concentración de C en el tiempo final menos la concentración de C en el tiempo inicial, dividido entre la diferencia de estos tiempos, que podemos también reescribirlo como un delta de la concentración de C dividido entre la variación del tiempo. Ambos triangulitos indican variación, como he dicho, o cambio, como hemos visto en la parte inicial, ¿no? Que nos indica aquí, ¿no? ¿Listo? Ahora, podemos observar también, ¿no?
que esta velocidad de reacción en C es positiva. Miren ustedes acá, hay un signo positivo. No lo vemos, pero este signo es positivo. Acá en el otro lado vamos a hallar entonces ahora la velocidad de reacción de los reactantes. Hemos tomado al reactante A para ese caso y vamos a observar que aparece con menos. Miren, el signo menos. ¿Por qué? Porque él no se está formando, él está desapareciendo en el tiempo. ¿Para qué? Para formar alguno de estos compuestos. Entonces vamos a ver que en este caso, por ser el reactante, vamos a poner el signo negativo en la diferencia, antes de la diferencia de las concentraciones. Por otro lado, es menos, paréntesis, la diferencia de la concentración en A en el tiempo final, menos la concentración de A en el tiempo inicial, dividido en la diferencia de estos tiempos. Esto también es similarmente igual o similarmente a decir menos el triangulito concentración de A entre triangulito T, o sea que indica variación de la concentración de A o cambio de la concentración de A entre la variación del tiempo, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado de poner el signo negativo porque se trata de un reactante, ¿ya? Por ser un reactante. ¿Correcto? ¿Ya? Mientras cuando es un producto, el signo es positivo. Muy bien, el signo es positivo. Listo. Tenemos en la parte de abajo una gráfica, una gráfica. Vamos a ampliarlo un poquito más para poder observarlo. Y vamos a ver que esta gráfica está dada en la concentración mol litro, ¿no? En el eje y en el T, el tiempo. Quiere decir que esta concentración mol litro depende de quién? Del tiempo. Por eso que el tiempo está en X y la concentración mol litro está en Y. Ahora también observamos lo siguiente, que los reactantes tienen una curva que va hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque esa curva está representando en el tiempo cómo la concentración de estos reactantes va disminuyendo y va desapareciendo para dar formación, para dar lugar a la formación de los productos en la línea roja que vendría a ser esta, ¿no? Entonces los productos van en aumento, ¿no? Mientras que los reactantes van decreciendo, ¿no? En el tiempo. Ahora veamos, en conclusión, que esta velocidad de reacción va a ser igual a menos cuando se trata de un producto. Un momento, por favor, me está llamando el director. Este, entonces, vamos a obtener que esta también va a ser igual a la variación de la concentración de B con respecto al tiempo. Observen estos reactantes. Miren, tenemos que es la variación de la concentración de A sobre, miren acá, tendremos aquí el coeficiente estequiométrico por la variación del tiempo, que es igual también a menos la variación de la concentración de B sobre B multiplicado por la diferencia de T. Quiere decir que estás con su coeficiente estequiométrico, ¿no? Afectado en la parte del denominador. Mucho cuidado con eso. Y también con el signo, porque recordemos que tanto A como B pertenecen a los reactantes, ¿no? Estos son los reactantes. Entonces, acá también esta misma es igual a la velocidad o la variación de la concentración desde el producto, en este caso C, ¿no? Dividido entre su constante o su coeficiente de estequiométrico multiplicado por la variación del tiempo. Y esto igual a la variación de la concentración de D dividido entre el coeficiente estequiométrico multiplicado por la variación del tiempo. Mucho cuidado con esto, hay que tomar bastante en cuenta a estos, de no olvidarnos de los coeficientes estequiométricos de cada uno de ellos que aparece en donde aparecen en la ecuación o la reacción química. También tenemos
algo muy importante, como es los factores. Ahora ya estamos en los factores, porque habíamos dicho en un comienzo que la cinética química estudia la velocidad y también tenemos los factores que afectan esta velocidad. Entonces vamos a ver ahora en qué consiste. Vamos a ver que dentro de estos factores que afectan la velocidad de una reacción, tenemos el estado físico de los reactantes. O sea, tenemos que ver el estado de agregación con que estos están participando dentro de la reacción química. Entonces vamos a observar que puede ser esta agregación, ¿no? Este estado de reacción, un gas, puede ser un líquido o puede ser un sólido, observando siempre cómo es el gas en cuanto a sus partículas, ¿no? ¿No? Y cómo es el líquido y cómo es el sólido y la diferencia entre ellos. Por otro lado, también va a afectar la facilidad para entrar en contacto. O sea, quiere decir que mientras más pequeña sea la partícula, mayor superficie de contacto va a tener. ¿Cómo es eso? Expliquemos, ¿cómo es eso? Tenemos acá una partícula muy grande. Entonces vamos a contar con estos, por decirle, este, mm, esta figura, ¿no? Esta figura que es un octaedro, que tenemos aquí, que tiene pues 6 caras, ¿no? 6 caras. Pero si a esto lo particionamos en partículas más pequeñas, acá le hemos particulado en pequeñas partículas, entonces la superficie de cada parte, o sea, de estos 6 se van a multiplicar en sus pedacitos. Entonces, estas superficies que están por sus 6 caras, lo que va a hacer es va a aumentar el contacto dentro de la reacción química con otro componente que también debe de estar igual. Entonces, eso quiere decir cómo afecta el contacto. Por otro lado, tenemos también que afecta la concentración de los reactantes. Ojo con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Si tenemos menor concentración, los choques entre partículas va a ser menor y cuando esto está mayor concentrado allá, o sea, hay más partículas, va a haber mucho mayor contacto y también por ello la concentración ayuda pues a ver más partículas, más choques, más orientación entre ellos efectiva, que va a poder darse una mejor velocidad en cuanto a la reacción. Por otro lado, otro factor también que afecta la velocidad de una reacción es la temperatura. Tenemos que la reacción llevada por decir, a 25 grados centígrados, ¿no? No es igual que llevarla a 40 grados centígrados. No, no es igual, no es igual. ¿Qué va a pasar? Que cuando las partículas están a 25 grados centígrados, ¿no? Son más lentas en su movimiento, mientras que a 40 grados centígrados estas partículas se mueven mucho más. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Vamos a observar que de lentas, ¿no? Que están a 25, pasan a 40 grados y se van a mover estas más. Miren cómo están, ¿no? Moviéndose. Por otro lado, tenemos el uso de catalizador. El catalizador, ¿no? Que es una sustancia que va a influir en la velocidad. Veamos cómo lo afecta. Miren ustedes, tenemos aquí un gráfico en el cual estamos graficando la energía versus el avance de la reacción en el eje X, ¿no? Y en el eje Y, energía. Tenemos aquí tenemos aquí el gráfico, y acá tenemos a los reactantes y tenemos aquí a los productos. Sin el catalizador, esto es muy importante, sin el catalizador, sin el catalizador, vamos a tener nosotros que la energía de activación, recuerden ay, que aquí en esta parte superior teníamos aquí a la energía del complejo activado. Ya. Entonces, vamos a observar que esta energía de qué? De los reactivos, ¿no? Que tenemos aquí la energía de los reactivos. La diferencia de estas dos, que no es otra cosa que la energía de activación, tenemos en esta forma normal sin colocar catalizador. Pero una vez que nosotros agregamos el catalizador, ¿no? Vean ustedes, acá tenemos al catalizador, ¿no? En acción, ¿no? Esta sustancia lo que va a hacer es disminuir, miren, ¿ah?
Acá tenemos esta energía de activación, ahora tenemos esta otra energía de activación que ha sido disminuida, ¿no? Disminuida, ¿no? Miren, ¿no? Ya no llega hasta esta altura que era hace un momento la energía del complejo activado. La energía del complejo activado ha cambiado de posición, ¿no? Y esta energía de complejo activado, ¿no? Ha hecho, ¿no? Ha cambiado de posición. Y al cambiar de posición con respecto a la energía de los reactivos, ¿no? Esta diferencia, llamada energía de activación, ha disminuido con relación al anterior. Las dos son diferentes, ¿no? Mientras sin catalizador es mayor alcanzar la energía del complejo activado para crear producto, mientras que utilizando un catalizador es mucho más rápido y es necesita menos energía, ¿no? Y se puede alcanzar este punto que se conoce como energía del complejo activado, donde se está iniciando la formación de productos. Entonces, en la industria se utiliza este catalizador para poder hacer que los productos aparezcan en menos tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener acá la velocidad con catalizador, ¿no? La velocidad con catalizador es mayor que la velocidad sin catalizador, ¿correcto? Se lleva mucho más rápido, ¿no? Es mucho más veloz la reacción cuando se utiliza un catalizador. Ahora, otro punto que estudia la cinética química es el mecanismo de reacción. ¿Qué vienen a hacer este mecanismo de reacción? No es otra cosa que la etapa o conjunto de etapas en las que se va a realizar esta reacción, ¿no? Las reacciones van a ocurrir en una etapa y se van a denominar sencillas, mientras que cuando ocurre en dos o más etapas, se le va a denominar complejas. Ejemplo de reacción sencilla, tenemos en una sola etapa, acá tenemos el hidróxido de sodio acuoso más el bromuro de hidrógeno acuoso que reaccionan para dar el bromuro de sodio acuoso más agua en estado líquido. Entonces observamos que esta reacción sencilla se realiza tan solo en una sola etapa. Pero tenemos reacciones complejas, acá tenemos un ejemplo con reacciones compleja que se realiza en dos o más etapas, pero nosotros visiblemente vemos que hay una reacción, pero esta reacción no ha sido dada por una sola etapa como en el caso anterior, o sea, por la reacción directa, sino que ha pasado por subreacciones, o sea, por otras reacciones más o etapas de esto para obtener la reacción global que nosotros observamos. Entonces, veamos pues aquí en este óxido de nitrógeno que se va a descomponer, estando gaseoso, no se va a descomponer en oxígeno molecular gaseoso más nitrógeno molecular. Balanceamos esta ecuación y vamos a obtener el mecanismo correspondiente. En primer lugar, se realiza la reacción de este óxido de nitrógeno, ¿no? Como su descomposición está en estado gas y se descompone en oxígeno atómico más nitrógeno molecular gaseoso, ¿no? Y esto sería la etapa 1 o también conocida como etapa lenta. En la segunda etapa tenemos a este mismo óxido de nitrógeno gaseoso que va a reaccionar con este oxígeno atómico, ¿no? Este oxígeno atómico gaseoso para dar oxígeno molecular gaseoso más nitrógeno gaseoso. Esta se conocería como etapa 2 o la etapa rápida. También la suma de estas dos reacciones nos va a dar lo que se conoce como reacción global, ¿no? Y vamos a obtener por fin la reacción que nosotros hemos visto al inicio, que engloba estos dos mecanismos, ¿no? Es el resultado de la suma de estos dos mecanismos, ¿no? En la cual no va a aparecer, ¿no? Vamos a ver un poquito más grande esto. No va a aparecer alguien. Y este algo es el oxígeno atómico. Miren, este oxígeno atómico. No va a aparecer en la reacción global, ¿no? Porque se le conoce como sustancia intermedia,
se le conoce como sustancia intermedia. Esta sustancia intermedia no aparece en la reacción global, desaparece en el uso o en la participación de los mecanismos de reacción. Tenemos aquí otro ejemplo en el cual van a ver ustedes participando al catalizador en una reacción compleja. Acá tenemos el mecanismo en la etapa 1, tenemos aquí el peróxido de hidrógeno líquido más el bromuro, ion bromuro acuoso, que están reaccionando para dar este bromato y en estado líquido más el agua en estado líquido. Luego vamos a tener que en esta reacción siguiente, subsiguiente, que nos da en la primera etapa, que es etapa, disculpen, que es conocida, la primera etapa es conocida como etapa lenta, y tenemos la segunda reacción, ¿no? La segunda reacción que es conocida como la etapa rápida. En esta etapa rápida vamos a tener también al peróxido que reacciona con el BRO menos, que es este ion en estado líquido. Estos dos van a reaccionar, ¿no? Dándonos este ion Br menos, que es el bromuro, y el agua más el oxígeno. El ion bromuro en medio acuoso o estado acuoso, mientras que el agua en estado líquido y el oxígeno en fase gas. Vamos a tener que, al sumar estas dos etapas, vamos a tener la producción, la reacción siguiente que nos va a producir aquí oxígeno, agua y el ion bromuro. Tenemos como productos, como reactivos, diré, al peróxido de hidrógeno que reacciona con el ion bromuro, ¿no? Dos moléculas del peróxido más una del bromuro, ¿no? El peróxido en estado líquido más el bromuro en medio acuoso o estado acuoso, nos va a dar oxígeno gaseoso, oxígeno molecular gaseoso más agua líquida más el ion bromuro acuoso. Vamos a observar también que este bromuro, ¿no? Este ion bromuro, ¿no? Si bien acelera la velocidad de reacción de descomposición de este peróxido, este de acá no ingresa a formar parte de ninguno de los productos, ¿no? Quiere decir que a él es el catalizador, a él se le denomina catalizador. Y en este caso, la sustancia intermedia que se produce sería el, el BDO menos John BDO. Este de aquí es el intermedio, mientras que el bromuro, ¿no? Es el que es conocido como catalizador. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el bromuro de potasio, que se utiliza mucho en lo que es para producir pan blanco, ¿no? Antes, cuando no había luz en tiempos anteriores en nuestro país, pues había pues muchos cortes de luz. Entonces, esto por diversos motivos, ¿no? Que habían, ¿no? Que se traían abajo muchas veces las torres. ¿Y qué pasaba? Nos quedábamos sin luz. Fíjense, chicos, entonces no tenía energía, las panaderías para producir pan para consumir. Entonces se encontró otra forma de poder producir pan y era a través de qué? A través de lo que se denomina un catalizador, en este caso el bromato de potasio, ¿ya? Entonces vamos a ver que también utilizamos eso para producir en mayor cantidad porque se realiza a mayor velocidad y podemos obtener un pan que se puede tratar, ¿no? Se puede producir en menos tiempo sin utilizar electricidad en este caso. Tenemos también, por otro lado, que esta velocidad está basada en la ley de la velocidad de una reacción. Tenemos que se va a aplicar tanto para la reacción sencilla como para la reacción compleja. Tenemos la reacción sencilla, como en el caso primero, ¿no? Vamos a ver este caso, ¿no?
la reacción sencilla de la reacción A más B igual a nos va a dar C más D de producto. Esta es una reacción sencilla, quiere decir que ocurre en una etapa y la ley de la velocidad es igual a la siguiente, velocidad de la reacción igual a K por la concentración de elevado a un alfa por la concentración de B elevado a un beta. Debemos, en este caso, decir que el alfa es igual al coeficiente estequiométrico de A, que es el reactivo, y beta es igual al coeficiente estequiométrico de B, que es el otro reactivo. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que las unidades de K va a estar en mol elevado a la 1 menos alfa más beta, ¿no? Por segundo a la menos 1. Entonces vamos a tener que estas son sus unidades, mol por segundo. Mientras que el alfa y el beta también se le conoce como órdenes parciales de la reacción, que si estas se suman, van a llamarse orden total de la reacción, ¿correcto? Orden total de la reacción. Y acá tenemos órdenes parciales de la reacción. Ahora, en una reacción sencilla, ¿no? En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. ¿De quién? De estos coeficientes estequiométricos de los reactantes, ¿correcto? De los reactantes. Ojo con eso. Pero, ¿qué pasa si no coincidieran? Si no coincidieran, se trata entonces de una reacción del tipo complejo. Ya, mucho ojo con eso. Eso sí no coinciden. Vamos a pasar ahora a la reacción compleja, como la vimos hace un momento, ¿no? Esta reacción del óxido de nitrógeno gaseoso que se descompone en oxígeno molecular gaseoso más nitrógeno molecular gaseoso. Para poder para llevarse a cabo esta reacción de dos moléculas de óxido de nitrógeno gaseoso que nos va a dar una molécula de oxígeno molecular gaseoso más dos moléculas de nitrógeno molecular gaseoso, se va a llevar en dos etapas. Tenemos la primera etapa y la segunda etapa dadas en un mecanismo, ¿no? De reacciones, en la cual tenemos en la primera el óxido de nitrógeno gaseoso que se descompone en oxígeno atómico gaseoso más nitrógeno molecular gaseoso, llamado pues etapa 1 o etapa lenta. Y tenemos la del óxido de nitrógeno que después reacciona, gaseoso, que reacciona con el oxígeno, ¿no? Con el oxígeno atómico gaseoso para dar oxígeno, una molécula de oxígeno gaseoso más nitrógeno gaseoso. Sumamos estas dos reacciones y vamos a obtener la reacción global, que es la misma que habíamos obtenido, que se había partido, de donde se había partido inicialmente, ¿no? Y para esta reacción del tipo compleja, la ley de la velocidad ¿no? Está dada por lo siguiente. La velocidad de reacción es igual a K por la concentración del reactante, en este caso del óxido de nitrógeno, que está, en este caso, le estamos poniendo, ¿no? Elevado a la 1. Porque ya saben ustedes que es la diferencia de las. Vamos a ver a continuación que la ley de velocidad tiene órdenes. En este caso, el orden de la reacción va a depender, ¿no? Vamos a tener la reacción de primer orden, ¿no? En este caso, ¿no? Una reacción de primer orden. La velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de uno de los reactivos. Entonces, esta ley de la velocidad de reacción igual a K por concentración de A, ¿no? La vamos a obtener
de este gráfico. Tenemos aquí este gráfico en el cual en el eje Y va a ubicarse el logaritmo natural de la concentración de A, mientras que en T, el avance de la reacción, vamos a tener medida en el tiempo. A ver, vamos a ponerlo un poquito más grande. Ya. Acá podemos ver que está partiendo, ¿no? Está partiendo aquí del logaritmo natural de la concentración inicial de A, ¿correcto? Este es se puede decir, el coeficiente de intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, esta recta que se va a formar cuando le vamos dando datos, ¿no? Le vamos dando datos, va a describir una recta, ¿no? Con los datos que obtenemos en laboratorio, según el tiempo, cómo cambia esta concentración, conseguimos una recta cuando se trata de una reacción de primer orden, ¿no? Y su pendiente, miren, la recta va de bajada, por lo tanto es negativa, o sea, es menos K. Luego, esta recta que viene a ser, ¿no? La ley de velocidad, para este caso, cuando nosotros aplicamos el logaritmo, va a estar dada en la siguiente forma. Logaritmo natural de la concentración de A igual a menos KT, que es ¿qué cosa? Este logaritmo natural, este viene a ser el Y. Este de acá viene a ser la pendiente, ¿no? La pendiente, ¿no? Con una constante, ¿no? Con una constante, puede ser un A, por ejemplo, ¿no? Y tenemos aquí más el X. El X que va a cambiar con respecto, espera un momento, aquí me equivoco. Un momento. Ah, mal, esto disculpen. Este vendría a ser el término independiente, disculpen, este es el término independiente porque está ubicado acá, es la intersección con el eje Y, y acá tendríamos que esto va a ser igual, ¿no? A un X multiplicado por el T en todo caso, ¿no? Entonces vamos a tener la pendiente, bueno, todo aquí, este sería la pendiente y este sería el Y, entonces sería menos K, menos K, X, ¿no? Este sería el X, así sería. Entonces nosotros tendríamos aquí la descripción de la ecuación de una recta. La ecuación de una recta. O el animal se habrá hecho adentro. Bueno, no te preocupes de eso. Reacción de segundo orden. Para la reacción de segundo orden tenemos que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de dos de los reactivos. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, miren que era con respecto a uno. En este caso es con respecto a los dos. La velocidad de reacción entonces es igual a un K por la concentración de A por la concentración de B. ¿Correcto? Ah, algo muy importante que me olvidaba, disculpen ustedes, la reacción de primer orden también tiene un tiempo de vida media, no se produce durante todo el tiempo. Este tiempo es el que transcurre para que la concentración final, ¿no? Sea la mitad de la concentración inicial, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, el logaritmo natural de la concentración final dividida entre el logaritmo natural de la concentración inicial. Y esto es igual a un menos K por el tiempo de la vida media, donde este tiempo de vida media, ¿no? El tiempo que se va a dar promedio de
velocidad de la reacción sería 0,693 sobre K. Este cálculo sí requiere bastante matemática superior porque es por lo que solamente se le da el resultado final. Tenemos aquí la reacción de segundo orden. Esta reacción de segundo orden va a ser proporcional a la concentración de dos de los reactivos, ¿no? Entonces tenemos aquí la ley de la velocidad que indica que es K por la concentración, el producto de las concentraciones de ambos. Entonces, en un gráfico, para cuando se trata de una reacción de segundo orden, ya saben ustedes que una reacción de segundo orden, ustedes la reconocen porque tiene mecanismos, no se realiza en una etapa, sino se realiza en varias etapas, o sea, mediante un mecanismo. La única que tiene mecanismo, ¿quién es? La de segundo orden. Muy bien, entonces vamos a ver esta reacción o una reacción compleja, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos una ley de velocidad, ¿no? De este tipo que lo graficamos en este tipo de coordenadas, donde en el eje Y aparece 1 sobre la concentración de A, versus T, o sea, en el X ponemos al T. Al poner esto vamos a tener el coeficiente independiente en el eje Y, que es 1 sobre la concentración de A, pero inicialmente. Partimos de esto y obtenemos una recta, pero en este caso va a ser positiva, con pendiente positiva, o sea, va creciente, ¿no? Va creciente. Luego vamos a poner la ecuación matemática de esto. Entonces, pues empezamos con el Y, ¿no? Y va a ser igual, Y que es 1 sobre reacción de concentración de A, ¿no? Este sería el Y, es igual al K por T, o sea, el M, que sería la pendiente, por el X, ¿no? Más el coeficiente de intersección con el eje Y, que sería en este caso, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tendríamos nosotros nuestro Y igual a M, ¿no? Que es la constante MX, ¿no? Más B, que sería la ecuación de una recta, ¿correcto? Donde la concentración de A es la concentración final, concentración de A 0, lo han puesto acá arriba, pero es acá abajo, ¿no? Sería la concentración inicial y tenemos el T, que sería el tiempo de reacción. Por otro lado, también podemos calcular su tiempo de vida media, y es el tiempo que también transcurre la concentración, ¿no? Para que ocurra la concentración final, y es la mitad de la concentración inicial. Entonces vamos a ver que el tiempo de vida media va a ser igual a 1 sobre K por la concentración inicial de A. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, ¿no? Porque habíamos dicho que el capítulo se trataba de dos temas. Uno era cinética y el otro era equilibrio químico. Vamos a entrar ahora a lo que es equilibrio químico. El equilibrio químico, ¿no? Se lleva a cabo de la siguiente manera. Las reacciones químicas van a evolucionar hacia un equilibrio químico o dinámico, en el cual los reactivos y productos están presentes y coexisten en cantidades definidas. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, hablamos generalmente de una ecuación de este tipo, que es una ecuación de tipo reversible, no como la que hemos visto anteriormente, que es de un solo sentido. Estas son irreversibles y estamos ahora entrando en el equilibrio químico a tratar reacciones del tipo reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los reactivos como los productos están presentes y coexisten. Quiere decir que la reacción, ¿no? A más B se va a dar en este sentido de la flecha azul para dar C más D, y este C más D va también a darse en el otro sentido para formar A más B. Entonces esta reacción va a ser, se va a encontrar en equilibrio químico. Cuando una reacción se encuentra en equilibrio químico, nosotros podemos hacer allí muchos cambios cuando se encuentra en equilibrio. Podemos cambiar la concentración, podemos cambiar la temperatura, podemos cambiar la presión, podemos agregar un catalizador, porque la idea es que este equilibrio se traslade a obtener, en este caso, por decir, un producto, un mayor rendimiento del producto, o sea, poder hacer que ese producto se lleve a cabo o se realice en menos tiempo.
Por ejemplo, chicos, ustedes cuando quieren comer panetón. Ahorita, por ejemplo, ustedes van a la Avenida Venezuela y van a encontrar panetones ya, que ya están saliendo a la venta. Quiere decir que se ha obtenido, ¿no? Esos panetones con catalizador para poder obtener mayor producto en menos tiempo y adelantarnos al tiempo en el cual la demanda de panetones va a ser terrible. O sea, ¿en cuánto? En diciembre, ¿no? No va a esperar la empresa todavía a esperar que la reacción se lleve lentamente para que todavía en diciembre obtengamos ese panetón, sino que ya lo debemos de tener 6 meses antes, ¿no? A veces se tiene como un poquito, se puede decir un poquito en años antes, ¿no? Pero ya saben ustedes que ustedes siempre revisan la fecha de vencimiento, también vean la fecha de producción, porque van a encontrarse con sorpresas muy interesantes de hecho, ¿no? Por lo tanto, el panetón tiene su fecha de caducidad, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo del catalizador, sino con el tiempo que ya realmente ya deja de ser bueno para la salud, ¿no? Pero cuando se quiere producir en gran cantidad y se necesita que este producto esté rápido, se utiliza catalizador, ¿no? Las velocidades de reacción directa e inversa son iguales en este caso. Tenemos la reacción directa y la reacción inversa, ¿no? La reacción directa, la de azul, y la reacción inversa, la de rojo, a la cual le vamos a ponerle números mejor para poder trabajar. En este caso, esta va a ser la reacción 1 y esta de acá la reacción 2, ¿ya? La reacción 2. Entonces vamos a tener, ¿no? Son iguales. Vamos a tener que la velocidad de reacción de 1, ¿no? Va a ser igual a la velocidad de reacción en 2. Perdón, apaga la candela. Y vamos a tener lo siguiente. El, la constante 1 multiplicada por la variación, por el producto de los reactantes va a ser igual a la constante 2 multiplicado por el producto de los componentes del producto en este caso. Entonces, ¿qué nos va a producir esta ecuación que tenemos en este momento? Nos va a producir que vamos a obtener el traslado, el traslado de, mm, de los coeficientes, ¿no? Y obtenemos un cociente. Este cociente es lo que se denomina la constante de equilibrio. ¿Ya? Esta constante de equilibrio, ¿no? Al formarse este cociente, también en el otro extremo se va a formar también otro coeficiente que viene a ser el producto de las concentraciones de los productos obtenidos en la reacción en el equilibrio dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos en el equilibrio. Entonces, así podríamos tener expresado nuestra constante de equilibrio mediante estos dos cocientes. Por otro lado, la constante de equilibrio también puede ser expresada como una constante de concentración si utilizamos el producto de las concentraciones, ¿no? O de lo contrario, expresado como un Kp o concentración. En este caso, no vamos a utilizar las concentraciones, pero sí vamos a ponerlas en función de lo que se llama las presiones parciales de los componentes de la reacción. Así tenemos para el caso del Kc, que es la constante de equilibrio de las concentraciones, que va a ser igual al siguiente cociente, ¿no? Donde el numerador está formado por el producto de la concentración de C, ¿no? Que está elevado a su coeficiente estequiométrico C. A propósito, no está aquí, pero lo vamos a poner, ¿no? Este es C, ¿no? Su coeficiente estequiométrico este es D. Aquí le vamos a poner A minúscula, su coeficiente estequiométrico, y aquí le vamos a poner B. Listo. Entonces vamos a tener aquí ¿no? Y todos estos en el equilibrio, dividido entre la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio, multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio. Pero también puede ser expresado, como ya les dije, este mismo K por el Kp, o sea, las concentraciones, en vez de expresarlas en concentraciones, lo vamos a utilizar, ahora las vamos a expresar en presiones parciales. La presión parcial de C elevado a su coeficiente estequiométrico C en el equilibrio por la presión parcial de D elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio.
Todo esto dividido entre la presión parcial de A elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio, multiplicado por la presión parcial de B elevado a su coeficiente en el equilibrio. Este Kp y este Kc están relacionados. ¿Cómo se relacionan? Mediante la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que Kp es igual al Kc multiplicado por RT elevado a la variación de los moles. Nos hace ver que si estamos utilizando RT y esta es la constante de los gases, estamos trabajando con gases, ¿no es cierto? Ya, mucho ojo con eso. Estamos trabajando con gases. Entonces tenemos aquí que la variación de este número de moles va a ser igual al número de moles de productos menos el número de moles de las reactantes, ¿no? Y esto tiene que ver con qué, con sus coeficientes estequiométricos con los que están cada uno de ellos participando, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. En la siguiente línea tenemos que esta variación de número de moles va a ser igual a la diferencia de la suma de los productos menos la suma de los reactantes, ¿ya? O sea, sus coeficientes estequiométricos. Muy bien, pasamos ahora a los tipos de equilibrio. Los tipos de equilibrio que tenemos el equilibrio homogéneo y tenemos el equilibrio heterogéneo. ¿En qué consisten estos? Me dirán ustedes. El equilibrio homogéneo, fíjense ustedes, se va a realizar en cuando estos reactivos son gases, por decir, y el producto también es gas. ¿Correcto? Y se dice que es un equilibrio heterogéneo cuando están participando, ¿no? Reactantes y productos. Se tiene reactantes y se obtiene productos de diferentes estados de agregación. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a empezar con la parte que nos dice equilibrio homogéneo. En el equilibrio homogéneo, donde están participando todos, como el nitrógeno gaseoso, una mol de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso, que nos va a dar 2 moles de amoníaco gaseoso. Ya esto lo hemos visto y hemos visto eso en lo que se conocía como la primer síntesis, ¿no? Haber-Bosch. ¿Sí? En la cual se utilizó para fertilizantes, en este caso un fertilizante sintético, que era en este caso el amoníaco. Entonces tenemos aquí una reacción del tipo reversible. Y luego su Kc está dada de la siguiente manera. Empezamos por el producto de los productos, de lo tenido en el producto, ¿no? Pero como acá hay solamente un producto, vamos a poner la concentración de este amoníaco, en este caso elevado a su coeficiente en el equilibrio, que es 2 en este caso, dividido entre el producto de los reactantes, que en este caso sería el nitrógeno gaseoso, ¿no? La concentración del nitrógeno gaseoso elevado a su coeficiente en el equilibrio, ¿no? Y multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio, ¿no? Que como son gases, podemos expresarlo también como un Kp, donde está dado por sus presiones parciales. La presión parcial del amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio dividido por el producto de la presión parcial del nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio, multiplicado por la presión parcial del hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio, ¿no? Ahora tenemos el equilibrio heterogéneo. Como les dije, en este caso están participando los reactivos con diferente estado de agregación y también vamos a obtener productos en diferentes estados de agregación. Por lo tanto, se debe a eso el nombre de que sea un equilibrio del tipo heterogéneo. Tenemos 2 moles de sulfuro de zinc sólido más 3 moles de oxígeno gaseoso, ¿no? Que nos va a dar 2 moles de óxido de zinc sólido más 2 moles de óxido de azufre gaseoso. Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que la velocidad pues se va a dar ¿en quiénes? ¿En quiénes aquí? Entre en los gases. ¿Por qué? Porque los sólidos ellos no tienen movimiento, ellos no se mueven, ellos están todos, tan solo tienen vibración. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que vamos a trabajar ya no con los de estado sólido y tan solo nos abarcaremos a trabajar con los que son de estado
gaseoso. Así empezamos que esta Kc va a ser igual a los productos, el producto de los productos, pero como uno es sólido, tan solo tomaremos al óxido de azufre. Esta concentración de este dióxido de azufre lo elevaremos al coeficiente estequiométrico en el equilibrio dividido entre la concentración del oxígeno molecular elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio. Y también podemos expresarlo como en función de las presiones parciales. Así tendríamos que el Kp sería igual a la presión parcial del dióxido de azufre elevado al coeficiente estequiométrico en el equilibrio dividido entre la presión parcial del oxígeno molecular elevado a su coeficiente estequiométrico en el equilibrio. Muy bien, una vez que hemos visto los tipos de equilibrio, pasamos ahora a el principio de Le Chatelier. Este principio de Le Chatelier es bastante, muy importante. ¿Por qué? Porque obedece a cómo una acción externa o cambio, en este caso de concentración, de presión, temperatura o participación de un catalizador, cómo va a hacer que se desplace el equilibrio. Puede ser el equilibrio para producir productos o el equilibrio se traslade para producir reactantes. Entonces, en estos casos también vamos a observar cómo la constante de equilibrio cambia o no cambia. Entonces vamos a tener para la primera parte. Tenemos en la primera parte cuando en acción externa, ¿no? Vamos a tener que aumenta la concentración. Si aumenta la concentración, el desplazamiento de este equilibrio, ¿no? En la reacción se va a trasladar hacia donde se disminuya la concentración. Pero si disminuye la concentración, ¿no? O sea, disminuimos la concentración, o sea, la bajamos, ¿qué va a pasar? El equilibrio se va a trasladar a donde se aumente la concentración. ¿Qué va a pasar con la constante de equilibrio? Esta no va a cambiar. Tenemos ahora el aumento de presión. Cuando se aumenta la presión, el equilibrio se va a trasladar donde haya menor número de moles. Y si aumentamos la presión, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a trasladar el equilibrio hacia donde haya mayor número de moles, ¿correcto? Si disminuye presión, se traslada a donde haya mayor número de moles y si aumenta la presión, se traslada a donde haya menor número de moles. ¿Y esto nos va a convenir? Sí, ya van a ver en un ejemplo que la constante de equilibrio no cambie. Por otro lado, la presencia de un catalizador. Como ustedes han observado, el catalizador no ingresa a una reacción a formar compuesto. El catalizador ingresa y vuelve a salir sin formar el compuesto, solamente afecta la velocidad de reacción. Entonces, en este caso, el equilibrio no se desplaza a ninguno de los lados, ni siquiera a la derecha ni a la izquierda, pero también tenemos que la constante de equilibrio tampoco va a cambiar. En ninguno de los tres va a cambiar. Pero tenemos que, si disminuimos la temperatura, si disminuyen la temperatura, se va a ir hacia donde se aumente calor. Y si se aumenta la temperatura, hacia donde se disminuya el calor. ¿Correcto? Listo. ¿Y qué va a pasar con la constante de equilibrio? La constante de equilibrio sí se ve afectada con el cambio de temperatura. Es la única forma en la cual la constante de equilibrio cambia. A continuación tenemos el ejercicio de aplicación. Y en el ejercicio de aplicación vamos a tener lo siguiente. El cloro puede obtenerse por oxidación de cloruro de hidrógeno en estado gaseoso, de acuerdo a la ecuación 4HCl gaseoso más oxígeno molecular gaseoso, y esta es una reacción reversible que nos da por resultado 2 moléculas de agua en estado gas más 2 cloro molecular en estado gas. Esta ecuación tiene una entalpía menor que cero. Si es menor que cero, ¿no? Si es negativa, ya saben, es cuando se sale energía del proceso, ¿no? Y esta energía se transmite como calor que sale del proceso, quiere decir que es negativa. Por lo tanto, está tratándose de una reacción del tipo exotérmica, ¿ya? Es una reacción exotérmica. Entonces, eso para ustedes, ¿no? Seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. O sea, queremos que aumente el rendimiento del proceso. Pregunta, chicos, ¿qué es lo que queremos obtener? A ver, quién me dice rápidamente qué es lo que queremos obtener? Dice, aumentar el rendimiento del proceso. El rendimiento del proceso está en el producto, en lo que nosotros queremos obtener. ¿Qué queremos obtener acá, chicos? A ver, ¿alguien?
¿Alguien? A ver que se anime. ¿Qué es lo que queremos obtener? Ya. Lo que queremos obtener aquí es, según el problema, el cloro, dice, puede obtenerse por oxidación del cloruro de hidrógeno. O sea, lo que queremos obtener es que el cloro, queremos obtener cloro, ¿no? Y el cloro se encuentra ¿dónde? En este caso, el cloro se encuentra a la derecha de la reacción, ¿ya? Se encuentra a la derecha de la reacción. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar la respuesta para que aumente ese cloro, ¿correcto? ¿Se ha entendido? Ya, listo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, ¿no? ¿Cómo va a cambiar esto? Aumentaremos el volumen del recipiente. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Rápido. A ver, dígame. Aumentaremos el volumen del recipiente. ¿Qué pasa si aumentamos el volumen del recipiente? Si aumentamos el volumen del recipiente, miren, escuchen, si aumentan el volumen del recipiente, ¿qué va a pasar con eso? Eh, La constante de equilibrio No, si aumentamos el volumen del recipiente, ¿cómo se va, a dónde se va a trasladar el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Nosotros queremos que se traslade el equilibrio ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda, mi estimado? hacia la izquierda. No. Mira, ¿dónde está el producto? ¿Qué es lo que queremos obtener? Mira, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener cloro. Eso es lo que se puede obtener, dice el problema. ¿Correcto? ¿Me escuchas? ¿Sí? Lo que se quiere Sí, obtener es el cloro. Entonces, ¿a dónde está el cloro? Está a la derecha, ¿no es cierto? Está a la sí. derecha. Entonces está a la derecha. Entonces tenemos que encontrar dentro de estas alternativas, ¿cuál es la alternativa que nos va a generar el rendimiento del proceso? Cuando nos hablan de rendimiento del proceso, quiere decir que nos dé el cloro, o sea, nos dé rápidamente cloro, ¿correcto? Entonces tenemos acá varias alternativas. ¿Cuál alternativa será? Veamos. En la primera, aumentar el volumen del recipiente. ¿Ustedes creen que sea aumentar el volumen del recipiente? Miren, piensen. Tenemos un volumen, ahora ponemos otro volumen más grande, ¿no? Y estos son gases. Y ustedes saben que los gases, ¿no? Cuando están en un volumen pequeño, están presionados, ¿correcto? Y si nosotros ponemos un recipiente de mayor volumen, entonces estos se expanden. ¿Qué ha pasado? La presión ha cambiado, ¿correcto? La presión ha cambiado. La presión va a cambiar de menor a mayor o de mayor a menor presión. A ver. En el envase pequeño hay mayor presión, ¿no es cierto? Y en el envase, si tiene mayor volumen, va a tener menor presión. Y si es menor presión, ¿a dónde se va a trasladar el equilibrio? ¿A la izquierda o a la derecha? Si hay disminución de presión, ¿no? Se va a trasladar, acá dice, a donde hay mayor número de moles, o sea, se va a trasladar muy bien, como dijo la señorita, se va a trasladar hacia la izquierda. Y eso nos va a dar un rendimiento del proceso, ¿sí? Va a aumentar el rendimiento del proceso, va a aumentar el rendimiento del proceso. No, ¿no es cierto? No va a aumentar porque la reacción se está moviendo hacia la izquierda. Nosotros queremos que la reacción se mueva, diré, que el equilibrio de la reacción se mueva ¿dónde? Hacia la derecha, para que haya producción de cloro. Entonces, la primera, ¿no? Esta acción está mal. Ya, la B, aumentar la temperatura. Yo aumento la temperatura. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mover el equilibrio a la derecha? ¿No va a producir más cloro? ¿Ustedes qué dicen? Si aumento la temperatura. Esta es una reacción del tipo exotérmica. Entonces, si aumento la temperatura, el calor se va hacia donde se disminuya calor, hacia donde se disminuya calor, ¿ya? Entonces, esto se va a trasladar ¿a dónde? ¿No?
se va a trasladar, como acá se disminuye el calor, entonces se va a trasladar ¿dónde? Hacia la izquierda, porque este está trabajando con el calor que se está yendo al exterior, se está yendo al exterior, entonces tenemos que aumentar acá, entonces no va a ser a la salida, porque la salida se está yendo, pero aquí se está disminuyendo, por lo tanto se va a ir a la izquierda. Por lo tanto, el aumentar temperatura tampoco sería. Aumentar la presión, aumentar la presión. Entonces, cuando nosotros hablamos de aumentar la presión, tenemos que ver lo siguiente, con la cantidad de moles que hay tanto a la derecha como a la izquierda. Si aumentamos la presión, ¿convendría para aumentar el rendimiento del proceso? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se va a trasladar la presión. Si yo aumento la presión, según el principio de Chatelier, ¿no? Si aumento la presión, se traslada el equilibrio hacia donde haya menor número de moles. Y entonces el menor número de moles se encuentra a la derecha, que es 4 moles. Por lo tanto, este de aquí sería la respuesta, ¿no es cierto? ¿Y por qué no podría ser los otros, no? ¿Por qué no podrían ser los otros? ¿Por qué? Porque si añadimos un catalizador, el equilibrio no afecta al equilibrio, ¿correcto? No afecta al equilibrio, por lo tanto, él no es una buena respuesta. Y si se adiciona agua, adicionamos agua, lo agregamos acá, no va a cambiar en absoluto aumentar más cloro, porque lo que estamos ingresando tan solo es agua, ¿no? Es agua. Y si es agua, simplemente no vamos a aumentar un reactante más, pero no vamos a obtener cloro, ¿correcto? Por lo tanto, la adición del agua también no es solución. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, acá está la respuesta para los que quisieran tenerlo para estudiar. ¿Listo? Bueno, chicos, pasamos rápidamente a lo que es la, los problemas de clase. Muy bien, entramos al ejercicio 1. A ver, ejercicio 1. En el ejercicio 1 tenemos lo siguiente. Nos dicen, la cinética química estudia la velocidad de las reacciones, los factores que la influencian y los mecanismos moleculares subyacentes, como la difusión y la catálisis, esenciales en campos como la bioquímica e ingeniería industrial. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. A. La velocidad de reacción es función de la concentración de productos. La velocidad de reacción es función de la concentración de productos. Eso es lo que hemos visto primero. Y no es así, ¿no es cierto? Es con respecto a la concentración de los reactantes. Por lo tanto, esa es incorrecta. ¿Ya? Esta es incorrecta. La siguiente. El tiempo de vida media va a depender de la concentración del reactante para cinéticas de primer orden. ¿Es cierto eso? Miren, ¿de quién depende el tiempo de vida media? De K, ¿no es cierto? De K, ¿no? De la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? El tiempo de vida media depende de la concentración de reactante para cinéticas de orden 1. No depende de ello, ¿no? No depende de ello. En la C, la concentración de los productos disminuye conforme avanza la reacción. Miren lo que dice acá, la concentración de los productos disminuye conforme avanza la reacción. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Incorrecto? ¿Incorrecto? ¿Cómo? ¿Ah? Acuérdense de esto. ¿Correcto? La reacción disminuye y el producto aumenta. Claro, o sea, y este es verdadero, entonces ¿es incorrecto o correcto? Estos serían los productos que van en aumento Negativo. y estos son los reactivos, ¿no?
Entonces acá la concentración de productos disminuye conforme avanza la reacción. ¿Es cierto? No, falso. Claro, entonces es incorrecto. Muy bien. ¿Se dan cuenta que todo está en los gráficos de la clase, en todo lo que se hace en la clase? Ya hay que volver a repasarlo. El complejo activado siempre presenta la mayor energía en una reacción. ¿Ustedes qué dicen? El complejo activado siempre presenta la mayor energía en una reacción. ¿Se acuerdan que hice el gráfico de los perfiles de reacción, endotérmica y exotérmica? ¿Y Verdadero. dónde está? ¿Ah? ¿Es qué? Verdadero. Muy bien, por supuesto, eso es correcto, señorita. Muy bien, eso es correcto. Y ahora, ¿la velocidad de reacción aumenta con la disminución de la temperatura? ¿La velocidad de reacción aumenta con la disminución de la temperatura? ¿Eso es correcto o incorrecto? La velocidad de reacción aumenta con la disminución de la temperatura. ¿Ah? ¿Correcto? No, no, no. Mira, Falso. es falso y eso lo habíamos visto, ¿no? En los factores, aquí, en los factores, ¿ves? Las partículas se mueven más lentas a menor temperatura. Las partículas se mueven más rápidas a mayor temperatura, ¿correcto? Entonces la velocidad de reacción aumenta con la disminución de la temperatura. Eso es incorrecto. La única correcta aquí es la D. ¿Correcto? Y acá nos piden seleccione la alternativa correcta. Acá tienen la solución del problema para que lo estudien. Y la respuesta es la D. Vamos para el siguiente problema. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen que tenemos el FeClO2, conocido como fluoruro de clorilo. Es un fluoruro de acilo del ácido clórico y se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Su obtención se da a través de la siguiente reacción. Tenemos ahí la reacción del fluoruro, ¿no? O del flúor, del flúor más el ClO2, tenemos aquí, ¿no? Dos moléculas del ClO2 con el flúor molecular, todos en estado gaseoso, nos va a dar dos veces el fluoruro de clorilo en estado gaseoso. Entonces, vamos a tener aquí en esta siguiente tabla que nos muestra la velocidad inicial de la reacción en función de la concentración del flúor y del óxido de cloro. Y tenemos aquí que hay número de experimento. También tenemos aquí la concentración del flúor en moles. Tenemos la concentración de este óxido de cloro en moles y también tenemos la velocidad inicial en moles por segundo. Listo.
Al respecto, determine el orden parcial del flúor y el orden global de reacción. A ver, un minuto para hacer eso, a ver. Ujú. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Ninguna? Ya, vamos a hacerlo. Ya. Observen acá. La expresión de la velocidad de reacción, según lo que hemos visto, que también se conoce como la ley de acción de masas, va a ser igual a la siguiente. Se les ha dado ahí la velocidad de reacción, que es igual al producto, en este caso, ¿no? Como habíamos visto acá en la reacción, tenemos al producto de ¿qué? De los reactantes, ¿correcto? Ya se sabe que eso es en la parte teórica. Y cada uno de ellos debe estar elevado a un alfa y a un beta, ¿no? Si es de primer orden, entonces estos van a coincidir con uno y de segundo orden, ¿no? Va a depender. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como no conocemos, lo planteamos en esta forma, chicos, ¿ya? Planteamos esto en esta forma. A ver, voy a aumentar un poquito más para que lo puedan. Ya, lo vamos a plantear en esta forma, ¿no? No conocemos los coeficientes, ¿no? Con los que se alfa ni beta, no sabemos de quiénes son, por lo tanto lo ponemos así. Entonces, como X, ¿no? Siendo X el orden parcial del flúor, y X más Y va a ser el orden global, porque ustedes saben muy bien que si sumamos X más alfa más beta es el orden global y si suma cada uno de ellos es el orden parcial, ¿no? El orden parcial con el cual está actuando cada uno de los componentes. Recuerden siempre que nos estamos refiriendo a quiénes, en este caso nos estamos refiriendo a los reactantes, ¿correcto? Estamos trabajando con él. Listo. Entonces, vemos que vamos a tomar en cuenta los experimentos 1 y 2. Tenemos aquí la tablita, ¿no? La tablita es con esta tabla y con esta tabla vamos a trabajar.
Entonces, vamos a trabajar con esta tablita. Fíjense ustedes, lo que vamos a hacer es, tomamos primero lo en cuenta el experimento 1 y 2. Vamos a tomar primero el 1 y 2. Con este experimento 1 y 2 vamos a plantear las ecuaciones. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Simplemente de la definición de lo que es velocidad de reacción. Y esta velocidad de reacción lo sacamos de lo que hemos planteado inicialmente, ¿no? Como la velocidad de reacción. ¿Listo? Esta velocidad de reacción que está aquí en esta forma, ¿no? Y acá están las concentraciones, simplemente las reemplazamos. Donde cuando dice concentración del flúor, vamos a este primer experimento y lo reemplazamos. Donde dice concentración del CO2, vamos a la tablita y también lo reemplazamos. En este caso, ¿no? Vamos a también a poner el X y el Y normalmente como no lo conocemos. Primero, velocidad 1. Del experimento 1 tenemos que el B, que sería este de aquí, ¿no? Lo vamos a tomar de aquí, ¿correcto? Ese es el B. Entonces ponemos aquí 1.2 por 10 a la menos 3 porque estamos trabajando con el 1. Entonces vemos aquí que es 1.2 por 10 a la menos 3. Igual, en vez de poner la concentración del flúor para el primer experimento es 0.10, ponemos 0.10 entre corchetes elevado a la X, tal como está acá. Y luego también ponemos la concentración de este óxido de cloro, o el anhidrido del cloro, y que es aquí en este experimento 1 es la concentración es 0.010 y lo reemplazamos también entre corchetes elevado a la Y. Muy bien, una vez que tenemos esto para B1, vamos a, como hemos dicho que vamos a trabajar con 1 y 2, entonces vamos al siguiente experimento 2. En el siguiente experimento 2 vamos a también a reemplazar aquí, en primer lugar, la velocidad. Y la velocidad en este caso es 4.8 por 10 a la menos 3. Entonces la reemplazamos acá. Velocidad 2 igual a 4.8 por 10 a la menos 3. Y igual, y esto va a ser igual a la concentración del flúor en este experimento, que es 0.10 también, elevado a la X. Y para el anhídrido del cloro vamos a tener que es 0.040. Ponemos 0.040 elevado a la Y. Una vez que hemos realizado esto, lo que vamos a hacer siguiente es dividir. Vamos a dividir la ecuación 2, o sea, el del B2 entre el B1. Al dividir B2 entre B1, como ustedes observarán, va a ser igual a 4. Y en este lado, ¿no? En este lado vamos a tener que si dividimos estos, nos va a dar igual a 4. Y si dividimos estos también que están al otro lado, lo que se hace en un miembro también tiene que hacerse en el otro lado, nos va a dar lo siguiente. Los 0.10 a la X se van a ir y nos va a quedar 4 a la Y. Como estos 4 es igual a 4 a la Y, nosotros comparamos los exponentes por matemáticas, que ya les han enseñado a ustedes, y vamos a tener que Y es igual a 1. Y tendríamos el primer orden, ¿correcto? Que Y es igual a 1. Ahora vamos a trabajar, ¿no? Vamos a cambiar y vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar con los experimentos 1 y 3. 1 y 3. Y vamos a trabajar ahora con el 1 y vamos a trabajar con el 3. Entonces, trabajamos con el 1 y 3, ¿no? Trabajamos con el 1 y 3. Y reemplazamos igual. Ponemos acá velocidad 1, vamos a velocidad inicial y vemos que es 1.2 por 10 a la menos 3. Aquí está. Y luego reemplazamos también la concentración del flúor, que es 0.10 en la ecuación 1. Y en el otro, el ClO2 es 0.010 también. Ahora, en el B3 tenemos que para el flúor, en primer lugar, la velocidad es 2.4 por 10 a la menos 3. Y la concentración del flúor va a ser igual a 0.20, miren. 0.20, y para el óxido de cloro o el anhidrido de cloro vamos a tener que 0.010 elevado a la Y. Listo, una vez que tenemos esto lo dividimos. Como siempre, vamos a dividirlo. Dividimos 3 entre 1.
Al dividir 3 entre 1, va a suceder lo mismo que en el anterior, y vamos a tener acá de la división de esto, de este primero, de la división de esto primero, nos va a dar 2. Y de la división de esto segundo, nos va a dar 2 a la x. De aquí comparamos, y por exponente, ¿no? Comparamos los exponentes, las bases son iguales, los exponentes también, entonces nos da x igual a 1. Una vez que tenemos x igual a 1, ya tenemos el orden parcial del flúor, y entonces nos quedaría que el orden global es x más y. Entonces x es 1 y y es 1. Lo sumamos y nos va a dar 2. ¿Correcto? Entonces la respuesta sería ¿quién? La B. ¿No? Listo. Pasamos al siguiente. Tomen foto, chicos, tomen foto. Paso al siguiente. Ejercicio 3. Las reacciones de primer orden tienen una velocidad proporcional a la concentración del reactante A elevado al exponente 1. Como sigue. B va a ser igual a K por la concentración de A, donde K es la constante cinética y la concentración de A, ¿no? Y el corchete A es la concentración de A. Se sabe que la forma integrada de la ecuación de primer orden es, ¿no?, integrada, o sea que la que se va a integrar o se va a proceder a sacar integrales es el logaritmo natural de la concentración de A sub 0 entre la concentración de A. O sea, concentración final entre concentración inicial entre concentración final, y esto nos va a dar un K por T, donde la concentración inicial de A es la concentración inicial de A y T es el tiempo. Se sabe que A reacciona según A y nos va a dar productos. Se introducen 100 mililitros de una solución de 100 milimoles de A un recipiente termostatizado y se deja evolucionar la reacción hasta que la concentración de A disminuye en 86.5% al cabo de 200 minutos. Al respecto, determine la constante cinética de la reacción en minuto a la menos 1. Por otro lado, nos dan algo muy importante. Chicos, observen por favor esto, ¿no? Nos dan un dato muy importante. Nos dicen que 100 entre 13.5 es igual a E al cuadrado, por si acaso, ¿no? Y también nos dan esto, que es muy importante. ¿Listo? Ahora sí, pasamos a solucionar el problema. Tienen unos minutos, un par de minutos, a ver, o un minuto para resolver el problema. ¿Listo? Ya. Bueno, vamos a pasar al desarrollo del problema. ¿Alguien que tenga alguna respuesta? ¿No? Ya. Solamente es aplicación de lo que se ha visto.
Bien. Entonces vamos a tener, en el problema, tenemos que, en primer lugar, A, nos dicen que A disminuye en 86% al cabo de 200 minutos, ¿correcto? Y también nos dicen que se introducen 100 mililitros de una solución de 100 milimoles de A. Y este dato que es muy importante, vamos a ver acá lo siguiente. Como la reacción hizo disminuir la concentración inicial de A en 86.5%, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Del 100% al utilizar o disminuir, ¿no? Disminuir en 86.5%, entonces nos queda 13.5%. Entonces vamos a ver que la concentración final va a ser igual a ese porcentaje obtenido de A sub 0 según nos dice el problema, ¿no? Y luego lo que hacemos es multiplicar esto, ¿no? Y al considerar 100 como inicialmente, ¿no? No dice, ¿no? Que no dice 100 mililitros, ¿no? 100 mililitros de una solución de 100 milimoles, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar en lo siguiente, ¿no? Nos dicen esto, por lo tanto, este 100 milimoles, 13.5% de los 100 milimoles nos da 13.5 milimoles, que es la concentración final de A, ¿correcto? Que es lo que nos queda. Entonces, vamos a reemplazarla en la ecuación suministrada. En la ecuación suministrada es la ecuación que nos dan acá, ¿no? Donde es el logaritmo natural de la concentración inicial de A entre la concentración final de A. Y esto tiene que ser igual a un K por T, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar concentración inicial de A, que es 100 milimoles, ¿no? 100 milimoles, ¿no? Concentración de A. Entonces, de aquí lo reemplazamos y ponemos también los 13.5 que hemos obtenido y nos quedaría esto 100 entre 13.5. Pero nos habían dicho que por este dato que aparece aquí, ¿no? 100 entre 13.5 es E al cuadrado. Entonces, esto de aquí es E al cuadrado. El logaritmo natural de E al cuadrado es 2, ¿no? Y esto es igual a un K por T. O sea, es la constante de equilibrio, K por T, ¿no? K por T. Entonces, el T nos dice 200 y el K lo dejamos igual, ¿no? T por K o K por T es lo mismo, pero lo vamos a poner. Una vez que tenemos esto, ¿no? O tenemos esto, ¿no? Procedemos, ¿no? Procedemos y aquí K nos va a dar 1 entre 100. 1 entre 100 es lo mismo que 1 por 10 a la menos 2 y las unidades de K, minutos por menos 1, según lo que nos dice el problema, ¿no? En minutos a la menos 1. Listo, una vez que obtenemos esto, tenemos el valor de K, por lo tanto la respuesta es la T, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Tomen foto, chicos, tomen foto. Paso a la siguiente. Listo. En el ejercicio 4 nos dice, las reacciones de isomerización constituyen un ejemplo de reacciones en las cuales las fórmulas moleculares del reactante y del producto son las mismas. Por ejemplo, la isomerización del ciclopropano a propeno es una reacción de primer orden que implica la reorganización de enlaces en el ciclopropano para formar propeno. Un proceso que se produce a 500 grados centígrados según lo que vemos en el gráfico, ¿no? Acá tenemos al ciclo porque es cerrado, propano, porque tiene 3 carbones,
¿no? Está cerrado y mediante el calor pasa a convertirse en el propeno, ¿no? Uno de mejor dicho, de cadena abierta. Al respecto, se ha encontrado experimentalmente que si se hacen reaccionar 50 milimoles de ciclopropano, la concentración de este cae a la cuarta parte de su valor inicial. Cae a la cuarta parte de su valor inicial. También dicen, ¿no? Si se hacen reaccionar 50 milimoles de ciclopropano, la concentración de este cae a la cuarta parte de su valor inicial en 34.4 minutos. ¿Correcto? Determina el valor de la constante cinética a 500 grados centígrados en minuto. La quieren a esa temperatura, 500 grados centígrados, y que la expresen esa constante en minuto a la -1. Tenemos que tener cuidado porque acá nos dan un dato muy importante y nos dicen que el logaritmo natural de 2 entre 17.2 es 0.040. O sea, nos dan un dato para ayudarnos para resolver el problema. ¿Correcto? Pueden comenzar. A ver, vamos a ver en esta ocasión, a ver. Es la aplicación del tiempo de vida media, nada más, chicos, por favor, a ver, hagan el intento. Ya. Ya. Vamos a entrar entonces a resolver el problema. A ver. Tenemos aquí la siguiente solución. Tenemos, basándonos en la vida media, nos dicen que el logaritmo natural de 2 dividido entre k. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debido a que en el problema nos dicen que, que se va a... a ver, que para una reacción de primer orden, el tiempo de vida media va a ser independiente de la concentración inicial de reactantes. Como en el problema, la concentración de los reactantes ha caído en una cuarta parte, esto nos está diciendo que 2 veces el valor de la vida media, ¿no? Nos está indicando que nos está informando de 2 veces el valor de la vida, del tiempo de vida media. Por lo tanto, el tiempo de vida media se va a convertir en 17.2. ¿Ya? De 34 minutos que aparece aquí, va a quedar reducido de 34 minutos que aparece aquí, esto va a cambiar a 17.2, por lo que nos da en el problema de que ha sido reducido. Luego, vamos a tener que, vamos a reemplazarlo en la expresión integrada de la cinética de primer orden y vamos a encontrar el valor del tiempo de vida media y K. Eso es todo lo que se tenía que hacer. Entonces aquí estamos reemplazando, ¿no? K,
estamos despejando acá, logaritmo natural en lo que es tiempo de vida media, y esto va a ser igual a 0.040 minutos a la menos 1, donde vamos a tener que esto también es igual a 4 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1, que es en todo caso, la respuesta en este caso es la C, ¿no? Es la C, ¿no? 4 por 10 a la menos 2, ¿no? ¿Sí? Sí es. Te voy a dar algo más para que puedan estudiar una explicación un poquito más extensa. Que está más explicadita. Entonces, cosa que sí pueden estudiar con más apoyo. ¿Listo? Tomen foto, chicos, tomen foto. Pasamos al siguiente. Ya. En el ejercicio 5, los factores que influyen en la velocidad de una reacción química incluyen la dureza de los reactantes, su concentración, la temperatura, la superficie de contacto, la presencia de catalizadores y la presión. Estos elementos pueden aumentar o disminuir la rapidez con que ocurre una reacción. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En el primero, el hierro expuesto al ambiente se oxida más lento como bloque que en polvo. ¿Es verdadero o falso? ¿Eso es? Acá dice, el hierro expuesto al ambiente se oxida más lento como bloque que en polvo. ¿Es verdadero o falso? Claro, ¿no es cierto? Porque si está en un bloque, como hemos visto ahí ese, ¿no? Ese bloque que habíamos visto al contrario, que parece un ladrillo, ¿no? A ese se va oxidar más lento. Pero si lo convertimos en polvo, que es más pequeño, ¿no? Más pequeño, en partículas más pequeñas, entonces se va a oxidar más rápido. Por lo tanto, este de aquí, este primero es verdadero, ¿correcto? Ya tenemos el primero, que es verdadero. A ver, el siguiente. Vamos a ver. Los catalizadores disminuyen la energía de activación, aumentando la velocidad de reacción. ¿Es cierto eso? Los catalizadores disminuyen la energía de activación, ¿no? Aumentando la velocidad de reacción. ¿Es verdadero o falso? Rápido, chicos. ¿Es? Acá me están diciendo por el chat. A ver. Los catalizadores disminuyen la energía de activación. Claro, el catalizador habíamos visto en el gráfico que disminuye la energía de activación. Por lo tanto, ¿por qué? Va a aumentar la velocidad de reacción. Por lo tanto, esto es verdadero. Muy bien. El siguiente, en fase gaseosa, aumentar la presión isotérmicamente disminuye la velocidad de reacción. Entonces podemos decir lo siguiente, según lo que hemos visto en las ecuaciones, ¿no? Al aumentar la concentración, aumenta la velocidad de reacción, ¿no? En la fase gas, al aumentar la presión, isotérmicamente aumenta la velocidad de reacción. Al aumentar la presión a temperatura constante, se va a disminuir el volumen, haciendo que aumente la concentración, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es la C. Es verdadero. La B, ¿no es cierto? Esta de aquí nomás es la falsa. Disculpen, es la B. La respuesta en la 5 es la B. Voy a dar aquí para que estudien. ¿Mm? Un momento. Ya. Acá tienen ustedes para que puedan estudiar en su casa. ¿Listo? Tomen foto, ¿no? Respuesta a la B. Listo. Pasamos al siguiente. Nos dice, tenemos aquí el óxido de nitrógeno
o pentóxido de nitrógeno en este caso, es un compuesto reactivo y peligroso que forma ácido nítrico al disolverse en agua. La reacción global de la descomposición mostrada a continuación es de primer orden. Se realizó un experimento midiendo la concentración de este óxido, ¿no? Como función del tiempo a 25 grados centígrados. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Acá tenemos un gráfico, ¿no? Estamos partiendo de 16,6 milimoles, ¿no? Nos ponen aquí el logaritmo natural del pentaóxido de nitrógeno en milimoles y tenemos el tiempo en minutos en el eje X. Al respecto determina el valor de la constante cinética en minuto de la menos 1, ¿no? Y también nos dan un dato, que la pendiente de la recta es m es igual a delta de y x. Para este caso, lo que ustedes tienen que hacer es, en primer lugar, plantear la ecuación de primer orden para esta ecuación. Y luego se va a trabajar con esta ecuación y con la gráfica. Obteniendo los datos de la gráfica, vamos a tener la respuesta del problema. Ya. En este momento se lo voy a dar por abreviar el tiempo. Entonces, vamos a tener aquí la ecuación de primer orden, ¿no? En esta ecuación de primer orden vamos a plantear la concentración, el logaritmo natural de la concentración inicial de este óxido de nitrógeno dividido en su concentración final, y esto igual a un K por T. Luego de aquí vamos a despejar lo que es la ecuación, ¿no? En la ecuación, lo que es el óxido, la concentración, el logaritmo de la concentración final en función de la concentración inicial y la constante de equilibrio por el tiempo. Se puede observar, ¿no? Que en la gráfica que les dan está una línea recta y se compara la ecuación 1, ¿no? Donde la pendiente de dicha recta es negativa de la constante cinética. Se va a recurrir a la gráfica para obtener la variación de los y, 16,6 de donde partimos, ¿no? 16,6 y luego también el menos 20 que también se va a sacar de la misma gráfica. Acá tienen ustedes 16,6 el otro que sería el 20, ¿no? El 16 y el 20. Listo. Una vez que tenemos esto, también recurrimos a la variación de los X, ¿no? Que es 0 y el otro valor, ¿no? Que en este caso es 100. Una vez que tenemos este cociente, lo dividimos y obtenemos menos 3,4 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1, que es nuestra constante cinética, que es en todo caso esta. ¿Correcto? Tomen foto, chicos. Pasamos al siguiente. ¿Ya? En el ejercicio 7 también tenemos el principio de Letelier que vamos a aplicarlo a la siguiente ecuación. Seleccione la alternativa que contiene el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Aumentamos la temperatura, el sistema desplaza el equilibrio hacia la izquierda, disminuye la presión, se desplaza el equilibrio a la derecha, agregar el catalizador, desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Eso ya lo hemos hecho como un ejercicio, por lo tanto es conocido por ustedes. Pero aún así, les voy a dar de todas maneras la respuesta para ustedes, ¿ya? Vamos a tener que es falso, verdadero, falso. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta es la D. Y para la última, tenemos, tomen foto, chicos, por favor. Y para la última, vamos a tener lo siguiente.
Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, considerar la ecuación inicial para este caso y vamos a obtener una tablita. En esta tablita nosotros vamos a considerar las moles ganadas, las moles perdidas y después de obtener eso lo vamos a reemplazar en su equilibrio. Una vez reemplazado en el equilibrio, vamos a proceder a hallar la constante de equilibrio que ya la hemos obtenido o se le ha dado por definición teórica, ¿no? Acá tienen ustedes, por favor, copiar. ¿Listo? Listo. No queda más que agradecerles, ¿no? Aquí está la respuesta a los ejercicios y agradecerles su atención. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego con todos.